Esta clase fue escogida o propuesta por mí, con especial énfasis para los residentes que se están entrando a la interpretación de resonancia magnética en la rodilla, ¿verdad? Son las articulaciones que usualmente les damos a ellos porque pues es una rodilla, creemos que es un poquito más fácil que otras articulaciones. Sin embargo, esta estructura suele ser percibida en la evaluación, ¿verdad? Sin embargo, el no evaluarla adecuadamente podemos hacer que las sesiones pasen por alto y no reportarlas. Entonces, esta es una invitación para que el cartílago articular sea no como un simple espacio, sino como una estructura realmente importante que puede limitar la calidad de vida del paciente si no es tratada a tiempo. Entonces, de una manera muy somera, vamos a hablar sobre lo que es la función. Este cartílago articular tiene como función proteger el hueso subcondral y aparte de eso, de amortiguarlo, tiene la función lubricarlo, perdón, lubricarlo. El cartílago articular, de una manera resumida, está compuesta por dos maneras, una sólida y una líquida. Lo importante de esta estructura es que la biomecánica del cartílago, cuando recibe carga axial, así como ustedes lo ven en esta imagen pequeña que es el ejemplo, cuando recibe la carga axial, el líquido que está dentro de la matriz extracelular sale y autolubrica. Recuerden que el tejido cartilaginoso es avascular, aneural y no tiene em, ¿cómo se llama? Perdón, se me olvidó la otra palabra. Es aneural, ¿verdad? No tiene nervios que lo inerven. Entonces, si la carga no pasa a lo fisiológico, por lo general, ese líquido que salió de la matriz extracelular vuelve a regresar cargada de todos los productos que lo van a alimentar. Sin embargo, la teoría dice que cuando esta carga no es fisiológica, sino sobrepasa el peso y persiste por mucho tiempo, va a condicionar que el líquido ya regrese adentro de la matriz extracelular y este puede quedar como débil y por eso es que es una de las teorías para la osteoartritis. Entonces, de una manera breve, la histología es importante porque nos va a ayudar sobre todo para la clasificación del cartílago y el estudio en la resonancia. Este consta de 4 zonas, la capa más superficial hasta la placa más profunda que es la zona provisional calcificada. ¿Cómo lo vamos a estudiar nosotros por resonancia? Lo vamos a dividir en primer lugar por compartimentos. Está el femorotibial interno, externo y el patelo-femoral. El cartílago articular, como lo ven en este ejemplo de resonancia magnética, en donde una segmentación del cartílago divide por colores, porque la zona azul y la zona magenta, igual que la naranja y amarilla, son las zonas de carga. Entonces, esas son las zonas más importantes cuando nosotros valoremos cartílago articular en la resonancia, son las que usualmente van a tener lesión. La segunda zona más frecuente es la patelofemoral, que está delimitada por color celeste y verde, y las que menos se suelen leer es la zona roja y rosada. ¿Qué estructuras nos van a servir a nosotros para delimitar esta zona de carga del cartílago? Los meniscos. Entonces, en la primera imagen, ustedes van a buscar que todo lo que queda en el borde anterior del cuerpo anterior es una y queda entre borde posterior del cuerno posterior. Lo que está pintado en verde es el cartílago troclear. ¿Qué es importante? Es importante para el tracking patelar. Ahí vamos a encontrar las lesiones osteocondrales, patelofemorales, sobre todo cuando hay inestabilidad femoral, aunque esa pues no es el objetivo de la clase, pero es importante saberlo. Y por último, el cartílago articular posterior. Es que está a la par, solo ejemplifica cómo se reacomoda la carga cuando los meniscos ya no están funcionales. Si ustedes se dan cuenta, los meniscos nos ayudan junto al cartílago articular a absorber la carga o distribuirla de una manera homogénea. En cambio, cuando ya no hay meniscos, se redistribuye la carga a la zona central, haciendo que el cartílago quede más propenso para las lesiones. Entonces, ¿qué modalidades de imagen nosotros vamos a utilizar para evaluar el cartílago articular? Realmente podemos ver parte del cartílago en todas las modalidades, sin embargo, la ecografía es la más citada entre toda la gama que tenemos para la valoración de esta estructura.
La radiografía y la tomografía no nos permiten ver en sí el cartílago articular, pero sí el espacio. Entonces, estos estudios nos sirven para hacer una inferencia. Asumimos que si está disminuido el espacio articular es porque hay una lesión condral o meniscal importante, mientras que el gol estándar para lograrlo es la resonancia magnética. Entonces, esta es una ecografía en donde estamos valorando en la primera imagen el cartílago troclear como tal. Y como ustedes pueden ver, hay una disminución muy leve del grosor del cartílago, está un poco irregular, ¿verdad? La siguiente imagen que vemos es el espacio entre el patelo femoral. Sin embargo, pues ya no podemos ver más que la superficie que está en la entrada de la apertura articular, por eso es que es limitante. La radiografía es la que nos permite hacer diferencia sobre el espacio articular. Esta es una posterior. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que observar? Lo que está delimitado en el esquema. La característica de esta radiografía anteroposterior es que puede fingir o no evaluar adecuadamente el espacio articular porque los platillos tibiales, cuando entra el rayo anteroposterior, están oblicuos. Entonces puede simular que hay un espacio disminuido cuando el espacio está normal. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo sobre todo a los residentes? Cuando tengan duda del espacio articular femorotibial, acudan a estas proyecciones con rayo anterior, ya sea la de Lion Shoes modificada, que da una flexión de 10 grados, la Lion Shoes normal a 20 grados, la Rosenberg que es a 35. La diferencia entre Rosenberg y Lion's va a ser que esta última nos va a dejar delimitar mejor las espesas tibiales y las paredes del escotador intercondil, sobre todo cuando estamos sospechando de avulsiones óseas. La patela se evalúa de una mejor forma en radiografía en las axiales. Este solo es un esquema, un ejemplo de un paciente que tuvieron 30 y 60 grados. Y pues obviamente esta clase no es de inestabilidad femoral, pero es de ustedes sepan que se piden las angulaciones de la rodilla para ver el taquín patelar, así como está ejemplificado en este esquema en donde ilustra que el patela en extensión va a estar por fuera de la tróclea femoral, donde está pintado en rojo cuando es una extensión completa, y a medida que va flexionado en los diferentes grados hasta 120, ya la patela tiene que encarrilarse a la tróclea femoral y así nosotros podemos evaluar con diferentes flexiones si en algún espacio de estos no hay congruencia articular y aparte de eso haya una probable lesión condral cuando está disminuido el espacio. Entonces, en radiografía, ¿qué clasificación vamos a utilizar? Kelly-Lawrence, ¿verdad? Solo para radiografía. Este se caracteriza por valorar el espacio articular de leve a severo. Entonces, estos son los ejemplos. Esta radiografía es un grado 1, dudoso, hasta el último grado donde ya hay deformidad ósea de las superficies y esclerosis, además de lesiones osteofíticas y alteración del hueso subcondral. Pero ojo, en la radiografía podemos ver alteraciones que nos pueden simular disminución del espacio articular y no ser real. Este es un caso que fue como una disminución del espacio articular femoral. Si ustedes se dan cuenta, ya es Kellgren 1 o Kellgren 2. Eso significa que este paciente tiene o una lesión condral o una lesión meniscal significativa que está haciendo que el espacio articular esté disminuido. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando con este paciente? Hay una alteración, ustedes pueden observar, del tamaño cóndil, está distorsionado. Los cóndilos laterales son más anchos, los cóndilos mediales a nivel del fémur son estrechos. ¿Esto por qué se debe? Porque el paciente tenía una deformidad angular o una deformidad torsional. Entonces, esto hace que nosotros cuando comparamos espacio femorotibial interno y externo, nosotros sospechemos en artrosis por disminución del espacio articular interno cuando el paciente tenía genovago o torsión moral en este. Entonces, los residentes tienen que tener mucho cuidado al momento de estudiar este tipo de radiografías. Aquí hubiese sido ideal pedir al paciente complemento con una Lion-Shoe, sea modificada, o un Rosenberg para valorar verdaderamente el espacio articular. Este paciente era joven, entonces obviamente con un diagnóstico de una gonadrosis grado 2 de Kellgren, ya le hay que pedir resonancia magnética para dar tratamiento oportuno. Si ustedes se pueden dar cuenta, en estas imágenes son rodillas, no hay lesión condral, no hay lesión discal. ¿Por qué? Porque un espacio disminuido simulado por la alteración angular o torsional.
Entonces, la radiografía sí nos sirve, pero ojo, tienen que tener cuidado para ver estos pequeños detalles y no supravalorar o infravalorar los hallazgos. La tomografía, pues en comparación a los rayos X, igual nos permite ver el espacio ocular y hacer inferencias sobre el espacio, pero no podemos observar de una mejor forma el hueso, la calidad ósea. Podemos valorar más detalladamente la densidad, la calidad trabecular y la calidad cortical. Este es un ejemplo que traigo en donde ustedes pueden ver que en la meseta tibial interna hay un quiste condral, ya hay mucha esclerosis y los cortes que están a la par son parasagitales para que ustedes comparen el espacio. Aparentemente están distantes, no parecen disminuidos, ¿verdad? Cuando nosotros movemos el hueso, si ustedes se pueden dar cuenta, tiene varias lesiones líticas de tipo parchada a nivel subcondral. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, estos espacios ambos están disminuidos, tiene bastante subcondrales. Cuando le haga la rezo, definitivamente voy a ver mucha lesión condral a un grado muy significativo, pero no. Este paciente, esta es la resonancia del paciente, y pues sí, el verdadero quiste era el único en la meseta interna y lo demás, hueso subcondral es normal. ¿Qué pasa esto? Porque la detección trabecular es secundario a una osteoporosis por desuso. Entonces, la calidad trabecular que la tomografía nos deja ver nos puede jalar la alfombra, como decimos, y simulaciones cuando no las hay, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, los rayos de tomografía tienen su pro y su contra. Ahora, entrando ya a la evaluación cartílago articular, como les dije, el gold estándar para valorar la resonancia magnética es la única que nos permite valorar el grosor, la intensidad y todo lo que hay debajo del hueso subcondral para nosotros dar un diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el aspecto normal? Recuérdense siempre que para nosotros hablar de lesiones tenemos que saber primero qué es lo normal, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la distribución lógica que tenía el cartílago articular? Pues es parecido a esto. La capa superficial es una capa muy delgada, muy brillante, cuando la vemos en las secuencias, sobre todo sensibles al líquido, digo T2, STIR, densidad de protones, FATSAT. La capa intermedia, pues es un poco más gruesa, la capa profunda, y lo más importante es la placa provisional calcificada. Queridos residentes, esto no es una cortical. He tenido muchos residentes que cuando rotan conmigo y ven lesión de la placa provisional calcificada, lo primero que me dicen es, doctora, la cortical de esa patela está alterada. No, esto simula ser una cortical, pero es parte del cartílago todavía y es la transición cartílago a hueso maduro. Entonces, tienen que tener mucho cuidado y es una estructura importante. Las clasificaciones, esta es clave para pasar de grado 3 a grado 4 en las lesiones. ¿Cuál es el aspecto normal del cartílago dependiendo del resonador que estamos usando? Todas estas imágenes, la primera densidad de protones con supresión, dos con supresión o STIR y un T1. Vean cómo se delimita adecuadamente el cartílago articular en ambos compartimentos, ¿verdad? Con un resonador 1.5 telas. Esto es una vista parasagittal, tanto del compartimento femorotibial, sí, femorotibial lateral y femorotibial interno. Vean cómo se miran un 3 teslas. Si ustedes se dan cuenta, pues obviamente en un 3 teslas vamos a tener mayor visión, hay una relación señal-ruido excelente que ni siquiera se puede delimitar adecuadamente el cartílago articular, ¿verdad? Entonces, este es el aspecto normal, tanto a nivel parasagital como a nivel coro. Y su ojo tiene que aprender a este tipo de intensidades y saber que tiene que valorar el cartílago articular. Este es un ejemplo del cartílago articular empático. Por lo general, este es un esquema de la famosa empalizada que le dicen en el cartílago profundo, ¿verdad? Este es el aspecto normal. Y recuerden, sobre todo, están iniciando a ver resonancia, valorar el cartílago troclear. Me he encontrado con muchos resultados de resonancia en donde mira el cartílago patelar normal, pero la lesión real estaba en la tróclea femoral, ¿verdad? Pasa desapercibido porque la tróclea es una convexidad que cuando la estamos viendo en axial, el volumen parcial ya nos deja valorar adecuadamente este espacio. Las secuencias especiales, por lo general estas son secuencias que se utilizan para investigación, por ejemplo, o
para seguimiento de reparación del cartílago articular. Entonces, la primera es un T2 y un T1, es el cartígrafo como lo conocemos, y las secuencias de abajo son imágenes de sodio. Ambas, el propósito es buscar la concentración de glicosaminoglicanos para buscar sobre todo lesiones tempranas. Las imágenes en secuencia ultras que nos sirve para valorar, por ejemplo, la acción del cartílago articular, osteofitos en la zona del cartílago articular. Esto es un cuadro que resume todas las secuencias especiales que tenemos para valorar cartílago articular. La mayoría son para investigación, no suelen utilizarse en los protocolos convencionales. En general, los protocolos convencionales o base nosotros tenemos para valorar cartílago en rodillas son T2, T1, ¿verdad? Cantidad de protones con sin supresión. Entonces ustedes, o incluso eco de gradiente, eso ya decidirán en donde le dan resonancia cómo hacer el protocolo. Y ahora, ¿qué reportar en la resonancia magnética? Esas son las características que nosotros tenemos que observar en el cartílago articular. La intensidad de la sustancia, la superficie, si hay el defecto, medir el valor del defecto, la ubicación según zonas de las que les di el ejemplo en el resonancia magnética. Si hay alteración de la placa provisional calcificada, alteración del hueso subcondral. Se pueden pasar esta clasificación que es de las ICRS, es la International Cartilage Repair Society. Ellos son los que rigen esta tabla y son los que están a la vanguardia tanto en diagnóstico como en seguimiento para la reparación. Y ellos se basan principalmente en lesiones superficiales, lesiones que tienen menos del 50%, más del 50% y la totalidad ya con exposición del hueso subcondral. Sin embargo, pueden utilizar también la clasificación de Noyes, que es la de Outreach modificada, se le modificada porque esta estaba hecha para artroscopía, pero modificó para resonancia magnética y es igual a la de la IRS. Esa es una propuesta de un informe estructurado, que es lo que nosotros tendríamos que decirle al ortopedista, al fisiatra o cualquiera que nos haya mandado esa resonancia que hay que reportar en una lesión de cartílago articular. Yo sé que a muchos pues no nos gusta hacer medición, nos lleva más tiempo, pero es que esa es la clave, ese que nosotros le damos de decir qué grosor, qué profundidad y qué medida en área cuadrada tiene la lesión condral es lo que le va a decir al ortopedista qué hacer con este paciente. Obviamente, si hay variantes anatómicas que nos pueden hacer que demos diagnósticos equivocados, entonces en este artículo que acaba de salir ahorita en el 2024, habla sobre todas las variantes anatómicas del cartílago articular en las extremidades. En el cartílago articular de la rodilla, estamos viendo cómo primero este defecto dorsal de la patela, que es una depresión cartílago articular. ¿Por qué no es una lesión condral real? Que si ustedes se dan cuenta, la placa provisional calcificada, que es esta línea negra o hipointensa que está en el fondo, también está unida. Esa es la clave, porque si es una lesión condral profunda o 1 o 4, por lo general la placa provisional calcificada ya está hiperintensa por el desgaste, porque ya el hueso subcondral se expuso y se desgasta, y siempre tiene que estar alineada con el resto de la placa provisional, en cambio aquí está hundida. Entonces, esa es la clave para diagnosticar un defecto dorsal de la patela variante anatómica normal. ¿Cuál es la otra característica o qué nos voy a confundir con una lesión condral? El surco terminal. Esto es característico del cóndilo femoral lateral y como ustedes pueden ver, aquí hay una leve depresión a la altura del cuerno anterior del menisco externo, pero no tiene cambios del hueso subcondral. Sin embargo, el cartílago ha disminuido de grosor en el sector, ¿verdad? No debemos de confundirlo con estos ejemplos que están a la par, en donde ya hay edema, siempre se ve la depresión, el adelgazamiento del grosor del cartílago, cuando tenemos lesiones o mecanismos de lesión tipo shift en las lesiones de ligamento cruzado anterior. Entonces, tener mucho cuidado con eso. La otra variante anatómica normal, la patela bipartita, pues ustedes ya saben que hay tres tipos, no voy a entrar mucho en detalle con esto, pero lo que les quiero ejemplificar es que en este caso el cartílago articular no está afectado, pero hay patelas bipartitas donde sí puede estar afectado el surco e incluir el cartílago articular. Entonces, las patologías más frecuentes
sobre todo la condropatía degenerativa es la clásica que nos vamos a buscar. Esto es un esquema de la clasificación superficial, menos del 50%, más del 50%, y cuando ya hay una afección de la placa provisional calcificada. Voy a iniciar por el grado 4 porque esa al ojo es la más fácil de diagnosticar, sobre todo para los residentes que nos acompañan esta tarde. Como ustedes pueden ver aquí en estas secuencias de resonancia, tenemos un defecto condral, si ustedes logran apreciarlo, es de espesor total y ya tenemos acción de la intensidad, grosor de la placa provisional, tenemos edema profundo, porque esta es una condropatía de las más avanzadas, de las más severas. Vean cómo es el aspecto en coronal y cómo es el aspecto en T2. Siempre que hay líquido articular, yo le digo a mis residentes, el problema no es el articular. Ellos a veces solo se quedan con el derrame. El problema es que el derrame solo nos dice que hay o una condropatía o una lesión meniscal, una lesión ligamentaria o una lesión sinovial. Entonces tenemos que estar siempre presente, tenerlo presente que con el líquido, esta nos puede ayudar a hacer una buena, em, como una ventana, digámoslo así, para nosotros diagnosticar este tipo de lesiones. Podemos encontrar otra variante como es múltiples fisuras o buscan ustedes el cóndilo femoral lateral o comparan con el medial. El cartílago cuando es normal tiene que ser un grosor casi simétrico, ¿verdad? La intensidad no tiene que estar alterada en comparación como lo vemos en el cóndilo femoral lateral, perdón, donde hay múltiples fisuras que cuando ya vemos en la corona es un defecto de grosor total en la zona del compartimento femorotibial interno. Y aquí solo que ejemplifica el fémur, pero está también la zona de carga del platillo tibia. Es muy importante que ustedes reporten el edema subcondral. Ojo, no es lo mismo el edema óseo al edema subcondral. Siempre que ustedes vean edema subcondral, no quiere decir que sea una condropatía. Puede ser una reacción al estrés y el paciente se dedica a algún deporte de alto rendimiento. Pero si ven lesiones condrales con un grosor significativo y ustedes ven edema subcondral, aunque no vean claramente dónde está la alteración de la placa provisional calcificada, esa ya se considera un grado 4. Entonces, es muy importante que cuando se estén iniciando en la resonancia magnética, sepan que tienen que manejar bien su ventana para que puedan ver las lesiones condrales. Aquí en parasagital parecía que no tuviese nada, pero cuando ya vamos a la periferia, vemos toda esta alteración del hueso subcondral. Si quitamos el marcador aquí, vamos a ver que la flecha nos señala claramente el defecto focal. ¿Y qué tenemos que hacer? Medir. Este es un atleta que hacía maratón. El país se lo mandó para detectar una lesión de menisco externo, pero lo que ustedes pueden ver acá es que en la condral vemos focos de edema subcondral y cuando ya buscamos en la parte tibial, la flecha señala un defecto de espesor total. Entonces, no era una meniscopatía, pero sí una condropatía, ¿verdad? La lesión de este jugador. En los efectos totales de cartílago, tenemos que tener cuidado que si no manejamos bien las ventanas se nos pueden ir. Vean las flechas acá, como cuando ya manejamos la ventana y lo hacemos un poco más pesada, ya podemos diagnosticar la lesión condral total. Esta tenía un área de 1,3 centímetros cuadrados. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle al tratante. Qué grosor está afectando y cuál es el área, ¿verdad? Una más difícil buscar condropatía tróclea femoral. Vean acá en axial cómo hay un defecto, un hundimiento del cartílago acá. Cuando nos ponemos, esta es la imagen que coincide con la de referencia y estas dos que puse abajo es para que ustedes vean la tróclea en extremos. Vean qué diferente es liso y bien definido en comparación al fondo troclear. Entonces la patela aquí estaba normal, pero el problema era en la tróclea. La tróclea se actúa mejor en una dirección sagital, pero siempre tiene que ir acompañada pues de su axila. Son defectos que ya son menores del 50%. Vean las flechas como señalan un flap del cartílago articular. Siempre que este flap se desprenda y migre, no vamos a no lo vamos a ver, no cuerpo libre, al menos que sea grande o que tenga placa provisional criticada desprendida. Acá son igual, otro ejemplo de menos del 50%. Vean acá, estas son condropatías que si no somos acuciosos se nos va.
Este es como un popurrí de imágenes de cómo nosotros podemos observar la condropatía, cuáles diferentes aspectos pueden tener en la patela y en la tróclea. Vean esta primera imagen, es solo un cambio sutil de densidades en el intrasustancia. Acá ya tenemos erosión superficial. Esta es una fisura que no involucra más del 50% de grosor. Es un flap meniscal o una delaminación y con estas hay que tener cuidado porque en cualquier momento se puede desprender y crear bloqueo articular. Aquí definitivamente ya no cartílago, esto fue un proceso traumático y hemos migrado este fragmento de cartílago acá en el receso. Esta es ya ausencia completa del cartílago articular y la anquilosis ha provocado que ya haya una deformadosis porque está contactando el hueso de la patela con el fémur. Y aquí tenemos un ejemplo de lesión condral troclear. Vean esta mínima alteración de la intensidad señal, que es una fisura superficial. Cuando nosotros ya vamos bajando en los cortes, vamos viendo que se va haciendo más profunda hasta llegar a una ulceración, como lo demarco aquí en esta última imagen. También, aparte de las lesiones condrales, podemos encontrar lesiones asociadas como las fracturas subcondrales. Estas son las proyecciones radiográficas en donde hay una disección dudosa del eje articular femoral interno. Y en la resonancia ya estamos viendo que hay lesión condral y tenemos esta intensidad lineal que va paralela a la zona de carga del cóndilo femoral interno, al igual que en Sagita, por fracturas condrales. Acá este es un paciente que empezó con dolor súbito, es jugador de básquetbol y pues es una condropatía. Realmente estamos viendo aumento de líquido en la interfase de la placa provisional calcificada con el cartílago articular. Estamos viendo un poquito de irregularidad en esta secuencia T1 y acá cuando ya nos hacemos hacia atrás, podemos ver que incluso a fecha que ya se está laminando el cartílago. Esto puede haber sido o traumático, pero como el paciente no tenía trauma, pues incluso puede ser una osteocondritis secante inicial. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacer este tipo de evaluación en las resonancias. Bien podemos encontrar zonas de necrosis vascular, que son estas pequeñas zonas acá de esclerosis que estamos viendo por hueso muerto, pero la característica es que el edema va a ser de tipo convexo o en comparación a la zona de carga del fémur o de la tibia, dependiendo de dónde lo estamos viendo. Eh, Me he encontrado con resonancias en donde hablan de espacio articular. Les recomiendo que no lo hagan. La resonancia no es para valorar espacio articular, porque vean este ejemplo, es una clara lesión con de espesor total, pero el espacio articular no está disminuido, porque el líquido que está aumentado hace que la presión incremente y el espacio no está disminuido. Entonces, les recomiendo, en resonancia no hablen de espacios articulares, hablen en sí del grosor del cartílago articular, porque para eso es la resonancia. Esta es una tabla en donde hice como un resumen de cuáles son, si ustedes quieren basarse en escalas, Kelly Lab solo para rayos X, y en resonancia podemos utilizar estas que están enumeradas acá. Sin embargo, suelen ser mejor describir bien la lesión. ¿Cuál es el rol de la imagen en decisiones clínicas? Bueno, pareciera que el ortopedista ahí vea y no importa porque la clínica es la que manda. No, en cuestión del cartílago ocular, nosotros los radiólogos tenemos mucha importancia porque cuando clasificamos de una manera adecuada, eh, va a ser como el apoyo para que el ortopedista decida qué tratamiento le va a dar al paciente. Dependiendo, si es un grado 1 o 2, va a decidir darle tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico. Y como decía, es importante medir área para que él decida qué tipo de tratamiento le va a dar. En Stoller, en la última edición, ellos hacen este tipo de recomendaciones, pues obviamente nosotros no somos los clínicos, nosotros no vamos a decidir qué tipo de tratamiento se le va a dar, pero tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque si yo no quiero medir la lesión condral, el ortopedista no va a saber qué hacer con ese paciente. En cambio, cuando yo le doy un área y le digo en qué zona está, él va a juntar eso, clínica, y va a decidir automáticamente qué tratamiento le va a dar. Desde el año 75 que se empezaron las artroscopías y todo lo que es injerto ostral autólogo, ustedes pueden ver este esquema, dependiendo del año, ha ido variando. Lo último es el printing. Es solo para experimento, no está como de tratamiento en las clínicas actuales, pero ¿de qué se trata esto?
Se trata de que se imprimen láminas de de cartílago con células mesenquimales que le den soporte y se crea un grosor y un área según la lesión del paciente y se le va a llegar a colocar como parte del tratamiento de las lesiones condrales. ¿Por qué es importante saberlo? Porque nosotros podemos encontrar, sobre todo las resonancias de rodilla que ustedes leen de control del ligamento cruzado, por ejemplo. Pareciera fácil, pero nosotros tenemos que saber si de algún área en específico tomaron un injerto para colocar en otra área de esa misma rodilla. Y no va a ser una lesión condral porque a propósito fue quitado, ¿verdad? Es una zona donante de cartílago o de hueso de un cilindro osteocondral. Entonces tenemos que saber qué tiene a la mano el ortopedista para que no vayamos a reportar malo lo que no es malo. Entonces, esta es un esquema en donde las flechas azules señalan cuáles son las zonas donantes y las flechas negras las zonas que reciben el trasplante osteocondral. Entonces, si ustedes ven cambios de lesiones osteocondrales después de la endoscopía, ojo, porque puede ser no una lesión osteocondral, sino una zona donante. Esta les recomiendo utilizar para la evaluación de cartílago articular Amadeus. Esta se encarga no solo de medir el área, sino la profundidad del defecto y el estado del hueso subcondral. MOCART se dedica a ver o a evaluar por resonancia magnética la respuesta a la reparación del cartílago. Por ejemplo, en este caso, las imágenes de abajo son las imágenes de enero de este año y las de arriba son las de agosto. Es una lesión osteocondral que midió 1.1 centímetro cuadrado y recibió un 4 de 12 según Amadeus. Y la última es es el control en donde se le dio un MOCAR de 45 de 100 puntos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender a interpretar, no solo en la lesión base, sino en el seguimiento. Es otra lesión, no tengo la previa, pero ustedes pueden ver acá que el círculo señala la lesión tratada con microfracturas y en comparación a la imagen previa, esta ya tenía una mejor evolución con un MOCAR de 85 de 100 puntos. Entonces, ya para terminar, ¿cuáles son las perspectivas futuras? La inteligencia artificial, como en todo, es la que está llevando la batuta en esta área. Ella se encarga de hacer segmentación automática, de predecir las lesiones, de estimar a futuro el deterioro sobre el cartílago articular y hacer análisis de cohortes y reducción de sesgos. Estos son unos artículos que les traje solo para ejemplificar en qué es lo que se está trabajando, segmentación del grosor y del área del cartílago, ¿verdad? Por lo general, todos los seres humanos tenemos un grosor diferente. Hay estudios que hablan de que incluso dependiendo de la altura va a ser un grosor diferente. Esto es un test mapping para evaluar la respuesta mecánica a la carga en el caso de este artículo las personas que hacían el tipo de deporte alpino. Y como conclusión, sobre todo para los residentes, recuerden que la resonancia es el pilar para evaluar el cartílago articular. Requiere una técnica adecuada y un conocimiento biomecánico. Las lesiones condrales deben ser medidas cuando son de espesor total y tenemos que dar en área cuadrada. Y nuestra interpretación puede cambiar el tratamiento de este paciente. Les invito a ver el cartílago articular no solo como un espacio articular, sino como un tejido vivo y clínicamente importante. Gracias.